Bien, vamos con el punto 2 del tema 9, ¿vale? El de la derivada de una función en un punto. En este apartado, pues lo que tenemos que hacer es ver lo que es la función derivada, el concepto de función derivada y el concepto de las derivadas laterales, ¿vale? Y de ahí hay que hacer los ejercicios de la relación de problemas el 4, 5, 6 hasta el 12, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver lo que es la derivada de una función en un punto. Bien, la derivada de una función en un punto no es más ni menos, se denota así, f' de a. Una cosa es la función f de a, ¿vale? Que es la imagen que tiene la función en el punto a, y otra es f' de a. F' de a es la derivada de esa función en el punto a, ¿de acuerdo? Lo denotamos así. Y resulta que es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Esto no es más ni menos que la tasa de variación instantánea en el punto a, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Y me da la interpretación que tiene es la variación de la función en un punto concreto de la misma, ¿de acuerdo? Es decir, en este punto, en el punto a. Para calcular la derivada de la función, ¿qué es lo que hacemos? Pues hallamos f de a, hallamos f de a más h en la función. Si f de a no existe, entonces la función no va a ser derivable en el punto a. Calculamos la diferencia, f de a más h menos f de a, ¿de acuerdo? Y simplificamos el numerador y el denominador dividiendo entre h. Si no fuera posible, pues la función no sería derivable en el punto a. Y pues calculamos el límite, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algún ejemplo como lo han hecho aquí. Vamos a borrar la pizarra. Vamos a ver este ejemplo como lo han hecho aquí. Dice, dada la función f de x igual a x al cuadrado menos x, calcula f' de 1. ¿Veis? Pues lo que hacemos es calcular f de 1 más h, aquí en la función, sustituyo la x por 1 más h, ¿veis? Calculo f de 1, bien, sustituyo en la función la x por 1, ¿de acuerdo? Y f de 1 más h, que me va a dar, pues me da 1 más 2h más h cuadrado menos 1 menos h más 3, menos f de 1, que vale 3. Hacemos la diferencia, me queda esa expresión de ahí, que es en función de h. Podemos sacar factor común una h, entonces esa h y esta de aquí se van a ir, y podemos calcular el límite. El límite cuando h tiende a 0 de h más 1, pues ¿qué va a ser? Si h tiende a 0, el límite va a ser 1. Entonces resulta que la derivada en el punto 1, ¿no? La derivada f' de 1, para esa función vale 1. ¿Qué significa? Pues que la función en el punto 1 lo que está haciendo es crecer. ¿Y qué crece? Pues una unidad. Cuando avanzo una unidad, pues la función lo que hace es subir una, ¿de acuerdo? Avanzo 1, sube una, pero eso es en el punto 1, ¿de acuerdo? Tenemos que f' de a, si f' de a es un número real, la función es derivable en el punto 1. Si f' de a no es un número real o el límite no existe, la función no va a ser derivable en dicho punto, ¿de acuerdo? Daos cuenta que como la derivada de una función en un punto no es más ni menos que un límite, pues este límite, la derivada de una función en un punto es un límite, pues este límite existirá, o esta derivada existirá si existe este límite. Para que exista este límite deben de existir los límites laterales. Por eso es importante ver lo del tema de las derivadas laterales. Bien, bueno, pues se define la derivada lateral, por la derecha en el punto A, es el límite igual que antes, pero cuando h tiende a 0 más. Te das cuenta que h puede tender o bien a 0 más o bien a 0 menos, ¿de acuerdo? Cuando esos dos límites sean iguales, pues entonces va a existir la derivada en el punto A. Bien, y la derivada lateral por la izquierda, pues sería el límite cuando h tiende a 0 menos, ¿no? Bien, si h tiende a 0 más, esa cantidad es más grande que a, y si h tiende a 0 menos, esta cantidad es más pequeñita que a, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces tenemos aquí, dice, una función continua en un punto una función continua f de x es derivable en el punto A si sus derivadas laterales coinciden. ¿Cuándo habría que calcular las derivadas laterales? Pues cuando la función en el punto A cambie la manera en la que está definida. ¿Veis? Bien, si no, no tiene sentido hacerlo. Yo aquí, en esta función de aquí, en esta de aquí, que es la de valor absoluto, me das cuenta que el valor absoluto se define como f de x, valor absoluto de x, se define de la siguiente manera. Eso es una función que está definida a trozo. Bien,
y sería x si x es positivo. Cuando este argumento es positivo, pues el valor absoluto de una cantidad positiva es ella misma. Bien, pero ¿qué ocurre que si esta cantidad es negativa? Pues si esa cantidad es negativa hay que hacerla positiva. ¿Y cómo la hacemos positiva? Pues multiplicándola por menos, ¿de acuerdo? Eso cuando es, pues si x es negativa o 0, por ejemplo, lo podemos meter el 0 aquí. Entonces por eso la representación gráfica de esa función es esta, ¿veis? Si la x es positiva, pues es x, pero si la x es negativa, pues entonces hay que multiplicarla por menos. Lo que estamos haciendo es levantar la función. Entonces en el único punto donde habría que calcular las derivadas laterales es en el 0. ¿Por qué? Porque a derecha e izquierda la función cambia en la manera en la que está definida, ¿no? Entonces si calculamos f' de 0 más, como h tendería a 0 más, pues esa cantidad es positiva, ¿vale? Por eso me va a quedar h, ¿bien? Pero si h tiende a 0 menos, pues esa cantidad es negativa, por eso me va a quedar menos h. Entonces aquí a la hora de hacer la simplificación va a ser el límite cuando h tiende a 0 menos de menos 1, que va a ser menos 1. Y aquí va a ser el límite cuando h tiende a 0 más de 1, ¿no? Y entonces pues resulta que la derivada por la derecha y por la izquierda son valores distintos, por lo tanto la función no es derivable, en el punto 0 es el único punto donde no es derivable esa función, porque es donde cambia a la derecha y a la izquierda la manera en la que está definida, ¿no? Dice, gráficamente una función es derivable en un punto x igual a si es continua en ese punto y no presenta un punto anguloso. La función valor absoluto es continua siempre, pero en el punto 0 es el único punto donde presenta un punto anguloso. Bien, ya sabéis que las funciones de valor absoluto siempre son continuas. Siempre son continuas, lo que ocurre es que pueden tener puntos angulosos. ¿Dónde? Pues en los puntos en donde cambia el signo del argumento del valor absoluto, ¿no? Un punto anguloso es aquel en el que las rectas tangentes por la derecha y por la izquierda a dicho punto presentan distintas pendientes, ¿no? Visualmente un punto anguloso es en el que la gráfica se observa un pico, ¿de acuerdo? Bien, me paso a este apartado de aquí, que es el de la interpretación geométrica de la derivada. Esto lo vamos a ver con esto de aquí, ¿vale? La interpretación geométrica lo que me dice es que la derivada de una función en un punto coincide, la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto de ahí. Lo vamos a ver con esta aplicación de aquí. ¿Veis? Mirad, si yo tengo esa función, pues si yo quiero calcular la tasa de variación media, pues daos cuenta que conforme h vaya siendo cada vez más pequeño, tiende a 0, pues entonces este punto Q se va a ir aproximando a este punto de aquí. ¿Veis? Mira, si h es grande, pues entonces esa será una recta secante porque va a cortar en el punto P y en el punto Q, y entonces la tasa de variación media me va a indicar el valor este de aquí, ¿vale? La pendiente de esta recta de aquí, de la recta secante, ¿de acuerdo? Esa pendiente no es más ni menos que el ángulo este de aquí, la tangente de ese ángulo, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Eso es tasa de variación media. Pero si el punto H tiende a 0, si yo ese punto H lo hago que cada vez que sea más pequeñito, ¿veis? Va haciéndose cada vez más pequeño, entonces el punto x sub 0 más h va aproximándose al punto x sub 0, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cómo la recta, esa recta que antes era secante, pues cada vez va a parecerse más a esa recta tangente en el punto x sub 0, ¿lo veis? Ya prácticamente se está confundiendo con la recta tangente hasta que ya es la recta tangente, ¿veis? Y entonces ahora resulta que esa tasa de variación media que teníamos, pues ya no es tasa de variación media, sino que es tasa de variación instantánea, ¿lo veis? ¿Vale? ¿Y con qué va a coincidir? Pues con la pendiente, ¿lo veis aquí? ¿Vale? La pendiente de la recta, esta pendiente de aquí, ¿vale? La tangente de ese ángulo alfa, que forma esta recta, que es la recta tangente a la función en este punto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la ecuación de esa recta es esta, ¿veis? ¿Os acordáis? Que esta es la ecuación de la recta punto pendiente, ¿vale? Esa es la ecuación de esta recta de aquí. Bien, pues eso es todo, ¿vale? Venga, intentar hacer los ejercicios, luego los pongo yo resueltos. Venga, un saludo, hasta luego.